las gélidas profundidades del invierno medieval, donde en un paisaje devastado por la guerra en la Francia del siglo XIV, un joven soldado se acurruca junto a un fuego chisporroteante. La nieve cae persistentemente, cubriendo su raído manto y acumulándose en sus botas de cuero. Sus manos, entumecidas por el frío, tiemblan mientras levanta un cuenco de madera hacia su boca. Dentro, una sopa rala humea débilmente, en la que flotan trozos de cebada y guisantes arrugados en un agua grisácea. A su alrededor, docenas de hogueras similares salpican el paisaje, cada una rodeada de figuras encogidas envueltas en lana. Su aliento forma nubes en el aire helado. El viento azota el campamento, arrastrando consigo el humo de la leña, el olor penetrante de la carne salada hirviendo en calderos de hierro y el sonido de los dientes de los hombres castañeteando. Esta era la realidad de la guerra invernal medieval, donde la cuestión de qué comer podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. En este video, descubrirás la brutal verdad sobre lo que comían los soldados medievales cuando las temperaturas caían bajo cero y la nieve cubría el paisaje. Exploraremos cómo los ejércitos lograban sobrevivir, o no, durante las campañas invernales que ponían a prueba la resistencia humana hasta el límite de sus posibilidades. Aprenderás por qué al invierno en la Edad Media se le llamaba la guerra maligna y cómo la brutal logística de abastecer a un ejército determinaba si los comandantes medievales podían siquiera intentar hacer la guerra durante los meses más fríos. Revelaremos las antiguas técnicas de conservación que marcaban la diferencia entre un ejército que podía luchar y uno que moriría de hambre. Exploraremos la impactante realidad de cuánta comida necesitaba un solo soldado solo para mantenerse con vida. Y nos sumergiremos en los ingeniosos métodos que los pueblos medievales desarrollaron para mantener los alimentos comestibles durante meses de temperaturas gélidas. Desde el desafío de las 5.000 calorías hasta el recurso desesperado de comer caballos durante los asedios, desde el mes sangriento de noviembre, cuando las comunidades sacrificaban su ganado, hasta los cálculos estratégicos que dieron forma a la guerra invernal, esta exploración revelará un mundo donde la logística era más importante que el coraje y donde las líneas de suministro determinaban el destino de los reinos. Lo que estás a punto de descubrir desafía las nociones comunes sobre la guerra medieval y revela la compleja, y a menudo brutal, realidad oculta detrás de las imágenes románticas de la vida militar medieval. Emprenderemos un viaje a través de historias humanas de hambre, ingenio, desesperación y notable supervivencia, examinando la evidencia arqueológica, las crónicas de fuentes primarias y la documentación histórica que dan vida vívidamente a este mundo. Las respuestas que encontrarás son fascinantes y más brutales de lo que sugiere la imaginación popular, revelando cómo la simple pregunta de qué comer moldeó el destino de la Europa medieval. Comencemos este viaje hacia uno de los aspectos más desafiantes de la vida militar medieval, donde el mayor enemigo no siempre era el ejército contrario, sino el propio invierno. La guerra en la Europa medieval seguía los ritmos tan antiguos como la propia agricultura. La primavera traía la reunión de ejércitos en los puntos de encuentro. Los nobles respondían al llamado de su señor al servicio militar. Los soldados rasos eran reclutados de pueblos y ciudades. Durante el verano se lanzaban invasiones y se libraban batallas por el territorio. A medida que se acercaba el otoño, los combates continuaban mientras el clima lo permitía. Luego, cuando caía la primera nieve y las temperaturas bajaban, sucedía algo notable. Los ejércitos se disolvían, los soldados regresaban a casa, los nobles se retiraban a sus castillos y la maquinaria de la guerra medieval se detenía hasta la primavera. Comprender por qué requiere mirar más allá de las simples explicaciones sobre el clima frío hacia la brutal realidad de la logística, el suministro y la supervivencia humana. El término medieval para una campaña de invierno era elocuente: la guerra maligna. No se trataba principalmente de luchar en temperaturas gélidas, aunque la hipotermia se cobraba su parte de víctimas. La maldad residía en la casi total imposibilidad de mantener los sistemas logísticos que mantenían vivos a los ejércitos. Los caminos, que eran difíciles en verano, se volvían completamente intransitables en invierno. Las lluvias otoñales los convertían en un barro helado, y luego se congelaban hasta los huesos con surcos profundos que podían romper el eje de un carro o la pata de un caballo.
Los carros de suministros que transportaban grano valioso, carne salada y forraje, no podían moverse en estas condiciones. El equipo de asedio se volvía intransportable. Imagina intentar mover una torre de asedio que pesa varias toneladas a través de nieve hasta las rodillas o por caminos helados. La comunicación en el campo de batalla se volvía casi imposible durante las tormentas de nieve, cuando la visibilidad se reducía a metros y los mensajeros se arriesgaban a morir congelados. La moral caía en picado mientras los soldados se congelaban en refugios inadecuados y veían cómo disminuían las raciones. Los comandantes medievales entendían estas realidades y planificaban las campañas en consecuencia. La oportunidad óptima surgía después de la cosecha, cuando los campos habían rendido grano y los soldados podían ser liberados del trabajo agrícola, pero se cerraba rápidamente con la proximidad de las fuertes lluvias otoñales. La cosecha era crucial porque proporcionaba las reservas de alimentos que los ejércitos necesitaban. Una campaña lanzada antes de la cosecha corría el riesgo de matar de hambre tanto al ejército como a la población civil. Una campaña lanzada demasiado tarde corría el riesgo de ser sorprendida por el clima invernal antes de que se alcanzaran los objetivos. Las fuertes lluvias convertían los caminos en ríos de lodo que engullían los carros hasta los ejes. Esto creaba una ventana estratégica que los comandantes intentaban explotar. Sabiendo que el invierno que se acercaba establecía una fecha límite férrea que ninguna determinación podía superar. La logística de mover ejércitos dependía completamente de caminos razonablemente transitables, y los sistemas de carreteras medievales, que nunca fueron excelentes ni en las mejores condiciones, se convertían en trampas mortales durante los meses de invierno. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlomagno, planificaba sistemáticamente las campañas para los meses más cálidos, después de que los ejércitos hubieran descansado durante el invierno. Esto se convirtió en la práctica estándar en toda la Europa medieval, donde los ejércitos luchaban solo durante la temporada de guerra, desde finales de la primavera hasta principios del otoño. Incluso si un ejército permanecía unido durante el invierno, era poco probable que luchara a menos que el clima fuera particularmente cálido. En áreas con nieve y clima adverso, los ejércitos se volvían inactivos, forzados a ser alojados, calentados y alimentados sin cumplir objetivos militares. Este patrón persistió durante siglos, no porque los comandantes medievales carecieran de ambición o coraje, sino porque las matemáticas del suministro hacían que las alternativas fueran casi imposibles. Sin embargo, las batallas invernales, aunque excepcionalmente raras, ocurrieron ocasionalmente. La batalla de Taunton a finales de marzo de 1361, durante las guerras de las Rosas inglesas, es un ejemplo dramático. Las crónicas de la época describen una violenta tormenta de nieve que afectó masivamente el resultado. Las fuerzas de Lancaster, situadas en un terreno elevado, deberían haber tenido una ventaja considerable, especialmente para sus arqueros. Sin embargo, la densa nieve que soplaba en sus caras hizo que dispararan por encima de las líneas de York. Los de York, disparando a favor del viento con la nieve a sus espaldas, descubrieron que sus flechas volaban más lejos de lo habitual y devastaron las filas de Lancaster desde una distancia extrema. Los cronistas estimaron que murieron hasta 30.000 hombres, aunque los historiadores modernos debaten el número exacto, convirtiéndola en una de las batallas más sangrientas en suelo inglés. Del mismo modo, el asedio árabe de Constantinopla en 718 continuó durante el invierno, y los sitiadores sufrieron terriblemente mientras los defensores permanecían protegidos. En la batalla del lago Peipus, en abril de 1242, la orden teutónica se enfrentó a las fuerzas rusas en la superficie helada del lago Peipus. La batalla librada sobre hielo creó desafíos tácticos para los caballeros fuertemente blindados, aunque las historias posteriores sobre caballeros rompiendo el hielo y ahogándose parecen ser más leyenda que hecho histórico. Estas batallas se recuerdan precisamente porque eran muy excepcionales. El asedio árabe de Constantinopla merece una mención especial como ejemplo de cómo el invierno condenó al fracaso incluso a los atacantes más decididos. Las fuerzas sitiadoras, acostumbradas a climas más cálidos, se encontraron completamente desprevenidas para las brutales condiciones invernales de la región. Las enfermedades azotaron sus campamentos mientras los hombres se hacinaban en refugios inadecuados. El clima severo y las fuerzas navales bizantinas
impidieron que los barcos de suministro llegaran a su destino. Mientras tanto, los defensores dentro de las poderosas murallas de Constantinopla disfrutaban de acceso a suministros almacenados, refugio de los elementos y la capacidad de mantener fuegos e higiene básica. El invierno se convirtió en el defensor más eficaz de la ciudad, destruyendo lentamente al ejército sitiador sin que los defensores tuvieran que arriesgar una sola salida. Los costos de la inactividad invernal creaban sus propios problemas. Un ejército inactivo todavía necesitaba ser alimentado, lo que se convertía en un desastre para la población local. Los soldados eran alojados en las aldeas y pueblos de los alrededores, y los lugareños se veían obligados a alimentarlos y alojarlos. Para las familias campesinas que ya vivían al límite de la subsistencia, esto podía ser catastrófico. Sus reservas de alimentos cuidadosamente conservadas, destinadas a durar todo el invierno, eran agotadas por soldados hambrientos. Muchos campesinos enfrentaban la muerte por desnutrición durante los meses de invierno. Su supervivencia era sacrificada para alimentar a ejércitos que ni siquiera estaban luchando. Había un dicho medieval que decía que tener un ejército amigo invernando en tu región era peor que una ocupación enemiga. Esto no era una exageración, sino una amarga verdad nacida de la experiencia. El enemigo podía saquear y seguir adelante, pero se esperaba que un ejército amigo fuera apoyado indefinidamente, drenando lentamente todos los recursos hasta que no quedara nada. Esto creaba una parálisis estratégica, donde el territorio podía mantenerse, pero no conquistarse durante los meses de invierno. Toda la maquinaria de la guerra medieval simplemente se detenía, esperando la primavera. Esto plantea una pregunta clave. ¿Qué comían exactamente estos soldados durante las raras campañas de invierno? ¿Cómo intentaban alimentarse los ejércitos medievales cuando el propio mundo natural parecía conspirar contra su supervivencia? La respuesta comienza con la comprensión de cuánta comida necesitaba realmente un soldado medieval. Imagina un día típico de un soldado medieval. Desde el amanecer, los soldados realizaban un trabajo físico constante que agotaría a la mayoría de las personas modernas en pocas horas. Marchaban kilómetros, cargando equipo pesado. Solo su cota de malla pesaba entre 40 y 60 libras. Cuando acampaban, el trabajo no terminaba. Los campamentos debían construirse desde cero. Descargar equipo de caballos y carros, recolectar leña, cavar zanjas, clavar estacas, montar tiendas. Había que empujar los carros a través del barro y la nieve cuando los caminos se volvían intransitables. Desde el amanecer hasta el anochecer, la vida de un soldado era un esfuerzo físico casi constante, interrumpido por el horror del combate real. Además de estas rutinas diarias, los soldados también tenían que mantener su equipo, afilar armas, reparar armaduras y dedicarse a innumerables otras tareas que mantenían en funcionamiento a las fuerzas militares medievales. Esto requería una cantidad casi inimaginable de energía alimentaria. El análisis histórico sugiere que los soldados medievales necesitaban hasta 5.000 calorías diarias para mantener la condición física y funcionar eficazmente. En comparación, un hombre adulto sedentario promedio necesita entre 2.000 y 2.500 calorías diarias. Un atleta moderno extremadamente activo puede consumir de 3.000 a 4.000 calorías. Los soldados medievales tenían que superar incluso este nivel elevado. El gasto energético era implacable. El clima frío aumentaba aún más estas necesidades calóricas, ya que el cuerpo humano quema calorías adicionales para mantener la temperatura corporal. Sin una ingesta suficiente, los soldados experimentaban un rápido deterioro físico. Los músculos se debilitaban, la agudeza mental disminuía, la resistencia a las enfermedades caía en picado. En casos graves, sobrevenía la inanición. Un soldado que no podía mantener su fuerza se convertía en una carga para su unidad y enfrentaba un mayor riesgo de muerte por enfermedad, congelación o incapacidad para defenderse en combate. ¿Qué debían recibir los soldados como raciones diarias? El estándar teórico nos da una base para entender la nutrición militar medieval. Cada soldado debía recibir diariamente 1 kilo de pan de buena calidad. 400 kilogramos de carne salada o ahumada era la ración estándar de proteínas, aunque esta a menudo faltaba cuando fallaban las líneas de suministro. La cerveza o el vino barato cumplían múltiples propósitos: hidratación, calorías adicionales, y hacían que las fuentes de agua dudosas fueran más seguras para beber.
El queso era común en la mayoría de las regiones, apreciado por su portabilidad y resistencia al deterioro. En las zonas costeras, arenques, bacalao y pescado seco complementaban la dieta. Los cereales constituían aproximadamente el 75% de la ingesta calórica total de un soldado. Las diferencias regionales reflejaban la disponibilidad local y las preferencias culturales. En el norte de Europa, a menudo se añadía manteca de cerdo o mantequilla clarificada, proporcionando calorías concentradas esenciales para sobrevivir en climas fríos. En el sur de Europa, el aceite de oliva cumplía una función similar, ofreciendo calorías grasas en una forma que se transportaba bien y no se echaba a perder rápidamente. Las fuerzas costeras recibían proporcionalmente más pescado, aprovechando los abundantes recursos marinos que podían conservarse mediante salado y secado. Los ejércitos mediterráneos podían incluir más vino y menos cerveza, reflejando los patrones de producción regionales. Es importante destacar que no existía un sistema de suministro militar estandarizado en toda la Europa medieval, comparable a la logística moderna. Cada ejército, cada región, cada campaña tenía sus propios procedimientos, moldeados por lo que estaba disponible localmente, lo que se podía transportar y lo que los soldados estaban acostumbrados a comer. La enorme diferencia entre las raciones oficiales y lo que los soldados realmente recibían es clave para entender la vida militar medieval. Las líneas de suministro a menudo fallaban. Los caminos se volvían intransitables. Las fuerzas enemigas capturaban convoyes. Los suministros prometidos nunca aparecían. Los comandantes ocasionalmente malversaban los suministros destinados a los soldados, vendiéndolos para beneficio personal o desviándolos para alimentar a soldados más ricos que podían pagar. Durante campañas prolongadas, la escasez conducía a raciones reducidas, y los soldados recibían la mitad o menos de su asignación teórica. El hambre era un compañero constante en muchas campañas. Minaba la fuerza, la moral y la efectividad incluso antes de cualquier combate. Los soldados aprendieron a esperar la decepción y desarrollaron sus propias estrategias para complementar las raciones insuficientes mediante el forrajeo, la caza y, cuando estaban desesperados, el robo directo a la población local. Durante gran parte de la Edad Media, los soldados a menudo eran responsables de abastecerse inicialmente ellos mismos. Al ser llamados a las armas, se les exigía que aseguraran su propia comida. Esto creaba enormes desigualdades. Los caballeros ricos podían traer suministros considerables de comida de calidad. Los soldados rasos llegaban con provisiones mínimas, sabiendo que buscarían comida, saquearían o comprarían de fuentes locales. Los carolingios en el siglo Vieto exigían que los soldados trajeran comida para 3 meses al responder a un llamado militar. Imagina el desafío que esto representaba para un campesino reclutado. Abandonar su granja durante temporadas agrícolas clave y, al mismo tiempo, de alguna manera adquirir y transportar comida para 3 meses. Para muchos soldados pobres, este requisito significaba llegar al punto de reunión con quizás una semana de suministros básicos, esperando que el ejército proveyera más tarde o que surgieran oportunidades de forrajeo. El predominio de los cereales en la dieta militar medieval era una respuesta deliberada a las realidades logísticas. Los cereales ofrecían una excepcional relación peso-nutrición. El suministro de una semana de grano para un soldado pesaba aproximadamente lo mismo que el suministro de un día de verduras frescas. El grano podía durar semanas o meses si se almacenaba adecuadamente, mientras que las verduras frescas se echaban a perder en días. Los 4 cereales principales eran trigo, cebada, centeno y avena. El trigo era el más valorado porque su alto contenido de gluten era ideal para hornear pan. La cebada y el centeno eran más resistentes, crecían en suelos más pobres y climas más duros, lo que los hacía importantes para las regiones del norte. La avena, aunque considerada inferior para el consumo humano en algunas regiones, proporcionaba forraje esencial para los caballos y podía usarse para hacer gachas cuando otros cereales no estaban disponibles. La versatilidad del grano significaba que podía procesarse de muchas maneras: molido para hacer harina, cocido en gachas, añadido a guisos. Esta flexibilidad era esencial para los ejércitos que operaban en diferentes condiciones, con acceso variable a instalaciones de cocina y combustible. El pan de buena calidad era muy apreciado,
y la ración diaria de 1 kilogramo representaba más un ideal que una garantía. El pan fresco en campaña era un lujo raro. Más comúnmente, los soldados dependían del bizcocho o galleta, hardtack. El bizcocho, conocido en latín como bucellatum, se horneaba 2 veces para eliminar prácticamente toda la humedad, creando un producto que podía durar años si se mantenía seco. El producto resultante era duro como una piedra y a menudo requería remojo antes de comerlo para evitar romperse los dientes. A veces, los soldados tenían que golpear los bizcochos con mazos solo para romperlos en trozos comestibles. A pesar de su naturaleza desagradable, el bizcocho era una maravilla de la tecnología alimentaria medieval. El proceso de doble horneado creaba un producto casi inmune al deterioro. Se han encontrado bizcochos almacenados correctamente descubiertos en naufragios, esencialmente sin cambios después de siglos. Para una campaña de invierno, la durabilidad del bizcocho era invaluable, ya que no se congelaba, no se echaba a perder a bajas temperaturas y no requería preparación alguna, aparte de remojarlo en cualquier líquido disponible. Un ejemplo histórico específico ilustra la importancia crucial del pan. En mayo de 1415, mientras el rey Enrique V se preparaba para la campaña de Agincourt, emitió proclamas en Southampton y Winchester ordenando la cocción de pan en previsión de la llegada de su ejército. Este no era un detalle menor, sino una operación logística importante que involucraba a cientos de panaderos trabajando durante semanas. El hecho de que el rey se ocupara personalmente de la producción de pan muestra cuán fundamental era este alimento básico para la capacidad militar. La planificación logística comenzaba mucho antes de que los ejércitos partieran, ya que los comandantes entendían que los soldados que no podían comer no podían luchar. Los preparativos de Enrique para Agincourt incluyeron cálculos detallados de cuánto pan necesitaría su ejército, dónde se hornearía, cómo se transportaría y cómo se distribuiría. Este nivel de planificación era esencial para cualquier campaña exitosa, y se volvía exponencialmente más complejo para las operaciones de invierno. Esto plantea otra pregunta clave. ¿Cómo sobrevivía alguno de estos alimentos al frío invernal el tiempo suficiente para alimentar a los ejércitos? En breve, descubriremos cómo los pueblos medievales usaban la sal, el humo y el propio frío para transformar alimentos perecederos en suministros que podían mantener a un ejército durante los meses más duros del invierno. Los anglosajones tenían un nombre elocuente para noviembre: mes sangriento, Blood Month. Esto no era una licencia poética, sino una descripción directa. En toda la Europa medieval, noviembre marcaba el tiempo tradicional para comenzar el sacrificio de animales en preparación para el invierno. La fecha específica era la fiesta de San Martín, el 11 de noviembre. La fiesta de San Martín de Tours, que se convirtió en el momento habitual para el sacrificio. El momento reflejaba una dura realidad económica. Durante la temporada de crecimiento, los animales pastaban y engordaban naturalmente. Sin embargo, una vez que llegaba el invierno, el pasto escaseaba y los animales tendrían que ser alimentados con forraje almacenado, que los humanos también necesitaban. Simplemente no era económicamente viable alimentar a animales grandes durante los meses de invierno cuando no producían nada útil. La solución práctica era sacrificar a la mayoría de los animales en otoño y conservar su carne. Comunidades enteras se movilizaban para este trabajo, un ritual anual que debía completarse antes de la llegada de las heladas intensas. La sal era el conservante más importante en la Europa medieval. Cara, pero absolutamente esencial. Había 2 métodos principales: salazón en seco y curado en salmuera. El salado en seco implicaba frotar sal seca directamente en la carne, introduciéndola en cada superficie. Las piezas saladas se apilaban en barriles o toneles, con sal rodeando cada trozo. La sal funcionaba mediante ósmosis, extrayendo la humedad de la carne. Las bacterias necesitan humedad para sobrevivir, así que, al eliminar esta humedad, la sal creaba un entorno hostil para la descomposición. En clima frío, la carne correctamente salada podía durar años. La cantidad de sal utilizada variaba según el tiempo de almacenamiento esperado y el clima. Las regiones más cálidas requerían una conservación más salada, mientras que las zonas más frías podían usar un poco menos, ya que el propio frío actuaba como un conservante adicional.
Comprender cómo funcionaba la conservación con sal revela un conocimiento medieval arraigado en simples prácticas populares. A nivel molecular, la sal crea un entorno osmóticamente hostil para la vida bacteriana. Los conservadores medievales tenían que equilibrar la conservación con la palatabilidad, ya que la carne demasiado salada se volvía casi incomible sin un remojo extenso. La carne conservada para fines militares a menudo se inclinaba hacia una salazón fuerte, creando suministros que eran seguros, pero brutalmente salados. Los informes de la época describen a soldados que remojaban la carne salada durante días antes de cocinarla, cambiando el agua repetidamente para extraer la sal. La calidad y el tipo de sal también jugaban un papel considerable. La sal marina de las regiones costeras y la sal, gema de depósitos subterráneos, diferían en pureza y eficacia. El precio de la sal significaba que la calidad de la conservación variaba drásticamente según la clase social. Los hogares ricos podían permitirse cantidades generosas de sal de alta calidad, creando carnes bien conservadas que mantenían un buen sabor. Las familias pobres usaban cantidades mínimas de sal, creando productos marginalmente conservados que debían consumirse relativamente rápido o corrían el riesgo de estropearse. El ahumado complementaba el salado o a veces se usaba solo, especialmente para el pescado y algunas carnes. El proceso comenzaba remojando la carne en salmuera durante varios días. Luego, la carne curada se colgaba para que absorbiera el humo de fuegos cuidadosamente mantenidos para este propósito. El humo actuaba como un conservante natural a través de varios mecanismos. Creaba una barrera superficial que impedía el crecimiento de bacterias, depositaba compuestos que mataban bacterias y continuaba el proceso de secado. El proceso de ahumado prolongaba significativamente la vida útil, al tiempo que añadía sabores distintivos. El tocino recibía un tratamiento especial. A menudo se frotaba con especias y miel antes de ahumarlo. Muchas casas campesinas combinaban el salado y el ahumado, donde la carne primero se envasaba en sal y luego se colgaba en las chimeneas, donde absorbía lentamente el humo. El proceso de ahumado requería una atención cuidadosa y un conocimiento considerable. La carne debía cortarse en tiras relativamente finas y magras para asegurar que el humo penetrara por completo. Las partes grasas, que eran más propensas a enranciarse, a menudo se eliminaban antes de ahumar o se convertían en manteca. El tipo de madera utilizada para ahumar tenía una importancia enorme. Diferentes maderas aportaban diferentes sabores y propiedades conservantes. Se preferían las maderas duras como el roble, el haya y el manzano por su combustión lenta y sabores agradables. Se evitaban las maderas blandas como el pino, ya que su humo resinoso podía amargar la carne y potencialmente hacerla tóxica. En áreas sin suficiente luz solar para el secado natural, las comunidades medievales construían secaderos, estructuras especializadas donde los alimentos se secaban sobre fuegos controlados. Las frutas, verduras y hierbas también se secaban usando estos métodos, creando alimentos conservados que añadían variedad y nutrición. El conocimiento de qué maderas usar, qué temperaturas mantener y cuánto tiempo ahumar diferentes carnes representaba una sabiduría acumulada transmitida de generación en generación. El simple secado funcionaba eficazmente para muchos alimentos, incluyendo frutas, cereales y algunos tipos de carne. El principio era simple: elimina suficiente humedad y los organismos que causan el deterioro no pueden crecer. El pescado resultó ser especialmente adecuado para el secado. Un producto en particular se volvió omnipresente en las dietas militares medievales: el pescado de reserva, stockfish. Era bacalao que se abría por la mitad, se sujetaba a un poste o vara y se dejaba secar al aire frío del norte. El resultado era un pescado tan completamente deshidratado que podía durar indefinidamente si se mantenía seco, volviéndose duro como la madera. Sin embargo, el pescado de reserva representaba un suministro de alimentos portátil que permitía viajes por mar y operaciones militares. Las abundantes poblaciones de bacalao en las aguas del Atlántico Norte hacían que el pescado de reserva fuera relativamente barato y fácil de conseguir. El pescado de reserva venía en dos formas básicas: pescado salado, que se salaba y curaba antes de secarse, y pescado de reserva puro, simplemente secado al aire sin una salazón significativa. Ambos presentaban desafíos para su consumo. El pescado seco
debía ser golpeado con un mazo de madera para romper las fibras duras. Después de golpearlo, necesitaba un remojo prolongado, a veces durante días, para rehidratarse lo suficiente. Solo después de esta larga preparación se podía cocinar y comer el pescado de reserva. A pesar de la larga preparación, el pescado de reserva era invaluable para las campañas de invierno porque no se echaba a perder y proporcionaba proteínas cuando otras fuentes no estaban disponibles. La evidencia arqueológica de sitios militares en todo el norte de Europa muestra una abundancia de espinas de pescado de reserva, lo que atestigua su importancia en la dieta militar medieval. Los arenques salados jugaban un papel similar y se convirtieron en una parte vital de las raciones militares. Los arenques medievales eran fuertemente salados y envasados en barriles. Eran universalmente odiados por los pobres, los marineros y los soldados que los recibían como raciones estándar. La fuerte salazón los hacía desagradablemente salados, y su abundancia significaba que aparecían con una regularidad monótona. A pesar de su impopularidad, los arenques eran abundantes y baratos. La jerarquía social se reflejaba incluso en las raciones de pescado. Los arenques fuertemente salados se servían a las clases bajas y a los soldados rasos, mientras que los oficiales y la nobleza recibían pescado conservado de mejor calidad o, si era posible, pescado fresco. La pesca del arenque en los mares del norte y Báltico se volvió económicamente crucial, en parte porque suministraba este alimento básico para operaciones militares y navales en toda Europa. El queso representa una de las raciones militares más antiguas, con una historia documentada que se remonta a la Edad del Bronce temprana. Los hititas tenían una designación especial en su idioma para el queso militar viejo. Los romanos preferían el pecorino romano, un queso duro de leche de oveja que se transportaba bien y duraba meses. Los ejércitos medievales continuaron esta tradición, ya que el propio proceso de elaboración del queso es inherentemente un método de conservación. Los procesos de fermentación y maduración crean un ambiente ácido y eliminan la humedad, lo que impide el crecimiento de bacterias. Los tipos adecuados de queso podían durar muchos meses cuando se almacenaban en condiciones frescas y secas, y el invierno era particularmente favorable para el almacenamiento de queso, ya que el frío actuaba como refrigeración natural. Los registros históricos indican que los remeros medievales recibían diariamente unos 100 gramos de carne y queso. Diferentes regiones producían quesos adecuados para sus condiciones locales y necesidades militares. Los quesos duros que maduraban durante meses desarrollaban cortezas protectoras que impedían el deterioro. Algunos queseros holandeses cubrían las hormas con cera, creando una barrera adicional contra la humedad y el aire, aunque esta costosa técnica generalmente se reservaba para productos de primera calidad. Las técnicas de almacenamiento convertían la propia tierra en un enorme sistema de refrigeración. Las cámaras subterráneas y las bodegas de raíces, root cellars, aprovechaban las temperaturas frescas y estables que se encuentran bajo el punto de congelación. Estos espacios frescos servían como una nevera natural. Las hortalizas de raíz requerían condiciones de almacenamiento que fueran frescas y húmedas. La temperatura ideal estaba justo por encima del punto de congelación hasta un máximo de unos 5 grados. La alta humedad evitaba que las verduras se secaran. Las verduras se envasaban en contenedores rodeados de materiales de embalaje como serrín o arena, mantenidos ligeramente húmedos. Los métodos medievales tradicionales incluían envasar verduras en hojas secas o serrín en bodegas frescas con suelo de tierra. Nabos, zanahorias, chiribías, remolachas y coles podían durar inviernos enteros si se almacenaban correctamente. Las cebollas, puerros, ajos y chalotas, cuando se secaban adecuadamente, podían durar meses en un almacén fresco. Los graneros para almacenar grano tenían requisitos diferentes. Debían estar secos, no húmedos. El grano generalmente se almacenaba en silos, tipo torre, o graneros especializados construidos sobre el suelo, para evitar el deterioro y protegerlo de roedores, plagas, inundaciones y el clima. El grano almacenado correctamente podía durar años, lo que lo convertía en el alimento de supervivencia definitivo. El grano a menudo se almacenaba todavía en el tallo, lo que tenía la ventaja de que el grano podía absorber los últimos restos de humedad, haciendo que los granos fueran más pesados. La trilla y la limpieza eran buenas actividades de interior para los meses de mal tiempo.
manteniendo a la gente caliente y ocupada durante el largo invierno. Las comunidades se reunían en los graneros para estas tareas, convirtiendo el trabajo necesario en eventos sociales que ayudaban a mantener la moral durante los meses oscuros. Entre las carnes conservadas, la carne de cerdo ocupaba un lugar de honor, especialmente para los campesinos y los soldados rasos. Los cerdos eran relativamente fáciles de criar, ya que podían buscar su propia comida, comiendo bellotas, raíces y restos de cocina que otros animales no podían aprovechar. Después del sacrificio, la carne de cerdo tenía la ventaja de absorber menos sal de conservación que otras carnes, lo que significaba que conservaba más humedad a pesar de la conservación. Esto hacía que la carne de cerdo en conserva fuera más sabrosa. El tocino era especialmente apreciado y podía prepararse con especias y miel antes de ahumarlo, creando un producto que era tanto conservado como delicioso. Las diferentes partes del cerdo se procesaban de manera diferente. Las partes magras eran las mejores para la conservación a largo plazo mediante una fuerte salazón, mientras que las partes más grasas se convertían en manteca, una valiosa grasa de cocina y fuente de calorías por derecho propio. La calidad de los alimentos conservados variaba enormemente según la clase social. La nobleza podía permitirse carnes cuidadosamente conservadas, preparadas con especias caras. Estas carnes conservadas de alta calidad, aromatizadas con pimienta, clavo y otras especias exóticas, se parecían poco a los suministros que recibían los soldados rasos. Los soldados rasos recibían suministros fuertemente salados, apenas comestibles, conservados con el mínimo tratamiento necesario. Los oficiales recibían mejores raciones que los soldados rasos. Ingredientes como la pimienta, el azafrán, las frutas secas y la miel generalmente se reservaban para los enfermos y heridos, o para los oficiales. Los soldados estándar tenían que conformarse con condimentos básicos: cebolla, ajo, vinagre y mostaza. Esta jerarquía se extendía a todos los aspectos del suministro militar, creando marcadas diferencias en la nutrición, la salud y la moral entre las diferentes clases sociales dentro del mismo ejército. Desde la perspectiva de las campañas de invierno, el clima frío era en realidad ideal para los alimentos conservados. El invierno actuaba como un conservante adicional. Mantenía los alimentos a temperaturas donde las bacterias y el moho no podían crecer. Los alimentos que podrían haberse echado a perder en semanas en verano podían durar meses en el frío invernal. Esto significaba que las campañas de invierno, aunque raras, al menos tenían la ventaja de que era menos probable que los suministros de alimentos se estropearan. Sin embargo, esto traía una seria desventaja: una variedad de dieta extremadamente limitada. Una campaña de invierno significaba meses de comer carne salada, bizcochos, pescado seco y quizás algunas hortalizas de raíz. No había fruta fresca, ni verduras frescas, ni variedad para romper la monotonía. Las consecuencias para la salud de esta dieta limitada resultaron ser graves. No obstante, sin estas técnicas de conservación, las campañas de invierno no habrían sido posibles en absoluto. A continuación, descubriremos que los soldados no eran las únicas bocas que los ejércitos tenían que alimentar. Los caballos, de los que dependía críticamente la guerra medieval, necesitaban mucha más comida que los propios hombres, creando una pesadilla logística que moldeó la propia posibilidad de las operaciones militares medievales. La guerra medieval se basaba fundamentalmente en los caballos, de maneras que la gente moderna a menudo no se da cuenta. Cuando pensamos en batallas medievales, imaginamos cargas de caballería. Sin embargo, los caballos cumplían roles mucho más diversos que simplemente llevar a los guerreros a la batalla. Toda gran operación militar requería una enorme cantidad de caballos para transportar suministros, equipo y armas de asedio. Se necesitaban los caballos de los oficiales para el mando y la comunicación. Los mensajeros y exploradores requerían caballos rápidos y fiables. El tren de bagajes que abastecía a los ejércitos consistía en cientos o miles de caballos y bueyes tirando de carros y carretas cargados con todos los materiales que los ejércitos consumían. Si miras un ejército medieval típico, los caballos superaban significativamente en número a los soldados, con proporciones que a menudo alcanzaban 3 o 4 caballos por cada soldado. Las matemáticas de alimentar a estos animales eran asombrosas. Un caballo consumía aproximadamente 10 veces más comida en peso que un humano. Mientras que un soldado necesitaba al menos 3 libras de comida al día,
Cada caballo necesitaba 20 libras de forraje, cada día, solo para mantener la capacidad de trabajo. Los corceles de guerra de élite, los destreros, que llevaban a los caballeros acorazados, requerían una alimentación aún más sustancial. Estos animales masivos necesitaban entre medio y 2/3 de un bushel de avena al día, y algunos destreros particularmente grandes consumían hasta 2 bushels completos. Un bushel de avena pesa aproximadamente 32 libras, lo que significa que los mejores corceles de guerra comían más de 60 libras de forraje al día. Los corceles de guerra comunes todavía necesitaban al menos medio bushel de avena al día durante los meses de invierno, cuando el pastoreo no era posible. Consideremos un ejemplo histórico específico que ilustra la escala. Durante la campaña a Escocia en 1298, los registros indican que se llevaron 3.400 corceles de guerra en la expedición. Esto no incluía los miles de caballos adicionales para el transporte de equipaje, ni los bueyes que tiraban de muchos de los carros. Solo los corceles de guerra consumían 20 toneladas de grano al día. 20 toneladas debían obtenerse, transportarse y distribuirse cada día. Este asombroso desafío logístico requería una preparación extensa. Los sheriffs locales en toda Inglaterra recibían órdenes con meses de antelación para reunir enormes cantidades de avena y forraje. Estos suministros luego debían estar listos en los puntos de reunión y en las guarniciones a lo largo de la ruta de marcha. La coordinación requerida era inmensa, involucrando a funcionarios de varios condados, cientos de carros para el transporte e instalaciones de almacenamiento en ubicaciones estratégicas. El invierno cambió fundamentalmente la ecuación de alimentar a los caballos, de difícil a casi imposible. Durante los meses de verano, los caballos podían pastar en los pastizales. Los ejércitos medievales que operaban en verano podían funcionar en regiones donde los caballos podían complementar su dieta pastando. Dado que las guerras medievales se libraban principalmente en las estaciones más cálidas, los animales de tiro podían pastar cuando acampaban por la noche o durante los días de descanso. El invierno lo cambiaba absolutamente todo. Los caballos solo podían comer alimentos que habían sido previamente cortados y almacenados una vez que la nieve cubría el suelo. No había pasto en los campos nevados. Esto significaba que todo el forraje tenía que ser transportado con el ejército, lo que multiplicaba enormemente los requisitos de transporte, o requisado a la población local. Para los hogares reales que mantenían caballos durante el invierno en lugares permanentes, los requisitos de alimentación eran bien conocidos. Durante los meses de invierno, los funcionarios proporcionaban a los caballos la mayor parte de su comida, ya que el pastoreo era limitado o imposible. Los registros indican que los caballos comunes recibían medio bushel de avena, aproximadamente 32 libras, cada día durante el invierno. Además del grano, a los caballos se les daba 3 hogazas de pan de caballo, una mezcla de diversos granos y legumbres molidas. El costo de mantener a los caballos durante el invierno era enorme, consumiendo una parte significativa del presupuesto anual de cualquier señor o rey. Esto ayuda a explicar por qué los ejércitos medievales eran generalmente más pequeños de lo que podríamos esperar. El costo de mantener una fuerza de caballería durante el invierno, incluso cuando no estaba en campaña, era prohibitivo para todos, excepto para los gobernantes más ricos. Los tipos de forraje utilizados incluían la avena como grano principal, considerada ideal para proporcionar energía. El heno, hierba seca cortada en verano y almacenada para el invierno, proporcionaba volumen y mantenía en funcionamiento el sistema digestivo de los caballos. La paja tenía menos valor nutricional, pero aún así servía como forraje cuando se mezclaba con otros alimentos. Ocasionalmente los caballos recibían salvado, habas y guisantes. El pan de caballo ofrecía nutrición suplementaria en una forma conveniente. La calidad variaba según la importancia del caballo. Los destreros recibían el mejor forraje, avena fresca, el mejor heno y pan de caballo cuidadosamente preparado. Los animales de carga y los caballos de tiro recibían alimentos de menor calidad, pero incluso estos animales necesitaban una alimentación adecuada para mantenerse funcionales. La jerarquía de alimentación de los caballos reflejaba la jerarquía de los soldados, con recursos asignados según el valor militar en lugar de la necesidad. Cuando el forraje se acababa, las consecuencias eran rápidas y devastadoras. Documentos del ejército registraron caballos que sufrieron terriblemente en expediciones de invierno por falta de forraje adecuado.
Los caballos se debilitaban, volviéndose incapaces de llevar cargas o tirar de carros. La caballería perdía su ventaja de movilidad, ya que los corceles de guerra se debilitaban tanto que no podían llevar a los caballeros acorazados a gran velocidad. En casos extremos, las unidades de caballería se convertían esencialmente en infantería a medida que los caballos morían. Ocasionalmente, cuando los asedios se prolongaban y los suministros se agotaban, las guarniciones hambrientas se veían obligadas a comerse sus propios caballos, una medida desesperada que destruía la capacidad militar. Una campaña particularmente desastrosa de la Guerra de los 100 años vio a las fuerzas inglesas perder más de la mitad de sus 30.000 caballos, con los hombres obligados a marchar a pie y morir de hambre. La visión de la otrora orgullosa caballería avanzando penosamente por el barro a pie, sus costosas armaduras y armas ahora una carga más que una ventaja, representaba un fracaso logístico total. Las implicaciones estratégicas de los requisitos de alimentación de los caballos limitaban fundamentalmente lo que era posible en la guerra medieval. Los ejércitos no podían invadir regiones sin forraje adecuado. Las campañas de invierno se volvían casi imposibles, simplemente debido a las necesidades de los caballos, incluso si los suministros para los propios soldados podían asegurarse. Las crueles matemáticas creaban un ciclo autodestructivo. Más soldados significaban exponencialmente más carros y caballos para transportar sus suministros, lo que significaba que se necesitaba aún más forraje, lo que requería aún más carros y caballos, y así sucesivamente en una progresión geométrica que rápidamente hacía que los grandes ejércitos fueran insostenibles. Esto ayuda a explicar por qué los ejércitos medievales eran a menudo sorprendentemente pequeños, con unos pocos miles de hombres considerados una gran fuerza. El tren de bagajes del que dependían los ejércitos era en sí mismo un consumidor masivo de recursos. Los animales de carga servían como el transporte principal de alimentos y suministros. Un caballo o mula medieval promedio llevaba aproximadamente 100 kilos cuando se usaba como animal de carga. Alternativamente, estos animales tiraban de carros y carretas. Los carros de 2 ruedas tenían una capacidad de carga máxima de aproximadamente 500 kilomonos. Las carretas de 4 ruedas podían transportar hasta 600-150 kilos. Sin embargo, estos carros y carretas debían ser tirados por caballos y bueyes, que a su vez necesitaban ser alimentados. Cada adición al tren de bagajes aumentaba las demandas de alimentos del ejército. El séquito civil que acompañaba a los ejércitos, incluyendo herreros, zapateros, comerciantes y carreteros, añadía sus propias necesidades a la carga logística. La observación a menudo atribuida a Napoleón, de que un ejército marcha sobre su estómago, era igualmente comprendida por los comandantes medievales siglos antes. El suministro de alimentos limitaba críticamente el tamaño del ejército y sus capacidades operativas. La guerra medieval existía dentro de limitaciones que la guerra moderna, con sus camiones, trenes, aviones y sofisticadas cadenas de suministro, ha superado en gran medida. Esto plantea una pregunta obvia. ¿Cómo superaban los ejércitos medievales estas abrumadoras limitaciones? La respuesta es que, a menudo, no transportaban suministros en absoluto. En lugar de eso, los tomaban de la tierra y de la gente que vivía allí, en una práctica que desdibujaba la línea entre la necesidad militar y el terror sistemático. La solución principal a los problemas de suministro de los ejércitos medievales era simple, aunque brutal. Toma lo que necesitas de la gente que lo tiene. El término militar para esta práctica era forrajeo, un eufemismo que suavizaba la realidad. Los campesinos locales lo llamaban por lo que realmente era: pillaje o saqueo. Los soldados usaban la fuerza o la amenaza de la fuerza para tomar comida, agua, forraje y cualquier otra cosa que quisieran de los campesinos, que no tenían ninguna opción significativa de defenderse. Si un ejército no tenía un sistema logístico comparable al desarrollado por los romanos, lo cual muy pocas fuerzas medievales tenían, simplemente tenía que vivir del terreno. Esto no era accidental, sino más bien una de las características definitorias de la guerra medieval. La mecánica del forrajeo determinaba qué tan rápido podían moverse los ejércitos y en qué regiones podían operar. Los ejércitos generalmente forrajeaban a distancias de hasta 60 millas de sus líneas de marcha. Enviaban destacamentos a las aldeas y granjas circundantes para confiscar lo que estuviera disponible. Esto requería dispersar las fuerzas por el paisaje,
lo que creaba riesgos de seguridad, pero era inevitable. Los destacamentos llegaban y confiscaban grano, ganado, forraje, vino, cerveza y cualquier otra cosa útil. A veces, estas requisiciones se enmarcaban como compras, pero cuando los soldados llegaban con armas, el intercambio económico era irrelevante. Los campesinos podían recibir promesas sin valor de pago futuro o recibos que nunca serían cobrados. Este proceso de forrajeo significaba que los ejércitos se movían lentamente. Recorrían solo 5 a 10 millas por día, en lugar de las 20 o más millas que podían cubrir los ejércitos bien abastecidos. La necesidad de dispersarse para forrajear también hacía que los ejércitos fueran vulnerables a los ataques mientras estaban dispersos. Para el siglo XIV, el saqueo organizado había evolucionado de una necesidad lamentable a una táctica deliberada, activamente promovida por los líderes militares. El término francés era chevauché, cabalgada, enfatizando el uso de unidades montadas para quemar y saquear sistemáticamente el territorio enemigo. Los objetivos eran múltiples: dispersar y desmoralizar al enemigo, al tiempo que se le negaban suministros y recursos económicos. Una región devastada por una chevauché no podía mantener a las fuerzas enemigas y no podía contribuir con ingresos fiscales. La perspectiva del botín atraía activamente a los hombres al servicio militar. Si un general no podía pagar los salarios, lo que a menudo sucedía a medida que se alargaba la campaña, la perspectiva del botín mantenía a los soldados en servicio. Los soldados que de otro modo podrían haber desertado, permanecían con los ejércitos porque la promesa de botín ofrecía la única posibilidad de beneficio por su servicio. Enrique V de Inglaterra hizo de la invasión de Tierra Quemada una parte oficial de la política militar inglesa durante la Guerra de los 100 años, utilizando deliberadamente la estrategia de la chevauché en toda Francia. Las fuerzas inglesas sembraban el terror entre la población local, quemando cosechas, saqueando reservas de alimentos y permitiendo el pillaje generalizado. La estrategia inglesa consistía en devastar los territorios franceses tan a fondo que no pudieran mantener ejércitos, no pudieran pagar impuestos a la corona francesa y potencialmente se sometieran al dominio inglés solo para que terminara la destrucción. A los pocos meses, la corona inglesa generalmente se quedaba sin dinero para pagar a sus ejércitos en Francia, momento en el cual los soldados recurrían a saquear todo lo que estuviera cerca. Esto convirtió la Guerra de los 100 años en una campaña sostenida de terror contra el campesinado francés. El ciclo de devastación y colapso económico que resultó contribuyó a la agitación social, incluida la revuelta campesina de la Jacquerie, y a un declive demográfico y económico a largo plazo en gran parte de Francia. Cuando el forrajeo funcionaba, podía revitalizar campañas enteras. Un ejemplo de la Guerra de los 100 años ilustra esta dinámica. Antes de la batalla de Blanchetaque, las fuerzas francesas estaban convencidas de que los ingleses no podían romper la línea defensiva en el Somme y no habían limpiado a fondo la zona circundante de alimentos. El campo permaneció relativamente rico en alimentos, lo que permitió al ejército inglés reabastecerse eficazmente. Las aldeas de Noyelles-sur-Mer y Le Crotoy proporcionaron grandes suministros de alimentos, y con estos suministros, el ejército inglés se revitalizó y continuó su campaña, lo que finalmente condujo a la batalla de Crécy. Esto demuestra cómo un forrajeo exitoso podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso estratégico. Sin embargo, cuando el forrajeo fallaba, las consecuencias eran catastróficas. Las regiones previamente despojadas de suministros de alimentos se convertían en trampas mortales para los ejércitos. Durante algunas campañas inglesas en Francia, las fuerzas esencialmente se encontraron atrapadas en regiones devastadas, donde simplemente no había nada que tomar. Los franceses aprendieron a implementar tácticas de tierra quemada ellos mismos, destruyendo deliberadamente los suministros de alimentos antes de que los ejércitos ingleses pudieran confiscarlos. Hombres y caballos morían en grandes cantidades, y los supervivientes se veían obligados a marchar a pie cuando sus caballos colapsaban. Para cuando los ejércitos alcanzaban sus objetivos o territorio seguro, eran sombras hambrientas y mal equipadas, habiendo perdido más de la mitad de sus caballos. El fracaso de la logística se traducía directamente en fracaso estratégico. Estas campañas fallidas demostraron que la capacidad de un ejército para luchar dependía enteramente de su capacidad para comer.
y ninguna cantidad de brillantez táctica podía superar la inanición. La dimensión moral de este sistema merece ser explorada, aunque debemos tener cuidado al aplicar estándares éticos modernos. Desde una perspectiva moderna, el forrajeo representaba la aterrorización sistemática de la población civil. Las perspectivas medievales eran diferentes, formadas por una visión del mundo donde la guerra se entendía como un fenómeno social total que involucraba a poblaciones enteras. El sufrimiento de los civiles en zonas de guerra se consideraba inevitable y esperado. El saqueo se consideraba un derecho legítimo de los soldados, una compensación por su servicio y riesgos. El concepto medieval de guerra justa incluía disposiciones sobre la conducta adecuada, pero estas restricciones a menudo se ignoraban en la práctica y su aplicación era casi imposible. El impacto en la población local fue devastador y duradero. Cuando los ejércitos pasaban, los suministros de alimentos cuidadosamente acumulados para sobrevivir hasta la próxima cosecha eran confiscados en cuestión de días. El ganado, que representaba años de cría, era sacrificado o llevado. Las reservas de grano, que marcaban la diferencia entre la supervivencia y la hambruna, eran vaciadas. Muchos campesinos estaban condenados a muerte durante el invierno siguiente por desnutrición. Su supervivencia era sacrificada para alimentar a los ejércitos. Este ciclo podía devastar regiones enteras durante años. La recuperación requería reconstruir los rebaños, replantar los campos y reunir nuevos suministros, procesos que llevaban años. Algunas regiones de Francia fueron devastadas tan repetidamente durante la Guerra de los 100 años que permanecieron despobladas durante generaciones. El forrajeo también se extendía a la caza de animales salvajes y la recolección de plantas silvestres, aunque esto se complicaba por las restricciones sociales. La caza estaba a menudo estrictamente regulada por la clase social, reservándose la caza mayor para la nobleza. Los bosques estaban protegidos como cotos de caza nobiliarios, con castigos severos por la caza furtiva. Los soldados en campaña encontraban que tales restricciones se relajaban considerablemente, especialmente en territorio enemigo. Los soldados desesperados y hambrientos cazaban lo que podían, complementando las raciones con conejos, ciervos, pájaros y cualquier otro animal que pudieran atrapar. Las plantas silvestres, raíces y bayas añadían variedad a la monótona dieta. Sin embargo, el conocimiento de qué plantas eran comestibles y cuáles venenosas no era universal, y los soldados que se aventuraban en territorios desconocidos a veces se envenenaban al comer plantas que confundían con especies comestibles. La alternativa al forrajeo eran los convoyes de suministro organizados, trenes de carros que traían suministros desde territorio amigo, protegidos por guardias armados. Estos convoyes eran la línea de vida para los ejércitos que operaban profundamente en territorio enemigo, pero presentaban vulnerabilidades críticas. Si una fuerza enemiga capturaba o destruía un convoy de alimentos, los soldados que dependían de él se enfrentaban a la inanición. El invierno hacía que los convoyes de suministro fueran aún más vulnerables, ya que los caminos se volvían intransitables, los carros se atascaban y los guardias sufrían terriblemente por el frío. La necesidad de proteger las líneas de suministro moldeaba la planificación estratégica, obligando a los ejércitos a mantener guarniciones a lo largo de las rutas para asegurar el paso de los suministros. Esto dispersaba las fuerzas, debilitando al ejército principal y, al mismo tiempo, atando a los soldados en posiciones defensivas. Algunas potencias medievales desarrollaron estrategias defensivas específicamente diseñadas para contrarrestar las tácticas de forrajeo. Los húngaros construyeron docenas de castillos, fortalezas y ciudades fortificadas. Los suministros se almacenaban de forma segura dentro de estos lugares fortificados. Las fuerzas húngaras hostigaban a los grupos de forrajeo, negándoles el acceso a los recursos. Con el campo eficazmente fortificado y los alimentos protegidos, los ejércitos invasores descubrían que no podían mantener una campaña. Esta estrategia defensiva demostró que el forrajeo podía contrarrestarse, pero requería fortificaciones extensas y recursos que la mayoría de las regiones carecían. El ejemplo húngaro influyó en el pensamiento defensivo en otros lugares, pero pocos reinos tenían los recursos o la organización política para implementar sistemas defensivos complejos similares. La dependencia del forrajeo creaba una realidad estratégica donde los ejércitos a menudo no podían operar en ciertas regiones
o durante ciertas estaciones del año, independientemente de las consideraciones tácticas o políticas. Un área devastada por campañas anteriores se volvía intransitable para ejércitos posteriores. La eliminación invernal del forrajeo disponible hacía que la mayoría de las regiones fueran incapaces de soportar operaciones militares. Esto nos lleva a una forma particular de guerra donde el forrajeo era imposible y los problemas de suministro se magnificaban: la guerra de asedio. El asedio se convertía en una batalla de suministros de alimentos contra la fuerza de voluntad, donde el invierno a menudo determinaba el resultado. La guerra de asedio era la forma más común de combate medieval. La estrategia de asedio más simple y, a menudo, la más efectiva, era brutalmente directa: rodear el objetivo, cortar todos los suministros de alimentos y refuerzos, y esperar. El tiempo y la biología humana hacían el trabajo que el asalto y las máquinas de asedio a menudo no podían. La privación y la hambruna inevitablemente obligaban a los defensores a rendirse, y aunque era un proceso lento, era notablemente fiable. Los teóricos militares de la época consideraban el asedio por hambre como quizás la forma más efectiva de capturar un castillo o una ciudad fortificada. Los defensores que esperaban un asedio tomaban medidas de preparación elaboradas, centradas en la comida y el agua. Se acumulaban grandes reservas de comida y agua detrás de las murallas. Se almacenaban cerveza y vino en cantidades que parecen excesivas, hasta que te das cuenta de que los suministros de agua podían ser envenenados por los sitiadores. La mayoría de los castillos tenían pozos cavados profundamente en los acuíferos subyacentes y cisternas que recogían agua de lluvia. Los graneros se llenaban de grano. Las bodegas se abastecían de carne en conserva, queso, pescado seco, sal, aceite y vinagre. Un castillo bien abastecido con un pozo funcional podía potencialmente resistir muchos meses, incluso años, dependiendo del tamaño de la guarnición y los suministros disponibles. Los defensores calculaban su capacidad contando las bocas que alimentar y estimando cuánto durarían los suministros, una aritmética sombría que determinaba si la resistencia era factible. El ejército sitiador enfrentaba sus propios desafíos graves. Mientras los defensores se sentaban detrás de fuertes murallas, los sitiadores acampaban en condiciones de campo que a menudo eran sucias, frías y miserables. Dependían del campo circundante y de sus propias líneas de suministro, que se extendían de regreso a territorio amigo. Esto hacía que los sitiadores fueran vulnerables a las mismas enfermedades y hambrunas que pretendían infligir a los sitiados. El asedio se convertía en una carrera entre los suministros de alimentos de los defensores y la perseverancia y los recursos de los atacantes. Cualquiera de los lados que se quedara sin suministros primero, perdería, independientemente de la destreza militar o la habilidad táctica. El invierno daba a los defensores una ventaja crucial en la guerra de asedio. A medida que se acercaba el clima frío, establecía una fecha límite férrea para los atacantes. Los defensores se sentaban relativamente calientes dentro de su fortaleza, con muros de piedra que proporcionaban protección contra el viento y la nieve. Tenían fuegos para calentarse y techos sobre sus cabezas. Los sitiadores tenían que construir cuarteles de invierno desde cero o arriesgarse a morir congelados a la intemperie. Algunos atacantes muy decididos dedicaban enormes recursos a asedios de varios años, construyendo estructuras semipermanentes alrededor de los lugares sitiados. La mayoría de los comandantes y sus ejércitos se veían obligados a retirarse hasta la primavera. La mera llegada del invierno podía salvar a una guarnición sitiada, ya que los atacantes se daban cuenta de que no podían mantener el asedio durante los meses helados. Un famoso ejemplo inglés ilustra cómo terminaban a menudo los asedios. El castillo de Kenilworth fue asediado en 1266 durante casi 6 meses, uno de los asedios más largos de la historia inglesa. Los defensores se aferraron obstinadamente detrás de fuertes murallas. Tenían acceso a agua de pozos y pescado del lago circundante del castillo. Finalmente, acordaron una rendición honorable, pero no porque fueran derrotados militarmente. Sus suministros de alimentos simplemente se habían agotado. El asedio demostró la fuerza fundamental de la guerra de bloqueo. Con suficiente tiempo y suficientes recursos para mantener el cerco, incluso las fortificaciones más fuertes eventualmente caerían. A los defensores se les dieron términos generosos precisamente porque habían resistido tanto tiempo
e infligido costos significativos a los sitiadores. Cuando la comida comenzaba a escasear dentro de las fortificaciones sitiadas, se desarrollaba una secuencia predecible y sombría. No era raro que los defensores de un castillo comieran sus caballos a medida que disminuían los suministros. Los caballos representaban un valor considerable, tanto económico como militar, por lo que su sacrificio indicaba circunstancias desesperadas. Después de los caballos, venían los perros y los gatos. A medida que las condiciones se volvían cada vez más desesperadas, algunos comandantes de guarnición tomaban la brutal decisión de expulsar del castillo a las bocas inútiles. Los ancianos, las mujeres, los niños y cualquiera que no pudiera luchar activamente eran expulsados por las puertas, abandonados en la tierra de nadie, para morir de hambre o suplicar una misericordia que rara vez llegaba. Algunos sitiadores dejaban que estos civiles expulsados pasaran por sus líneas. Otros, con la esperanza de presionar a los defensores, obligándolos a presenciar el sufrimiento de los civiles, negaban el paso y dejaban que los expulsados murieran entre los ejércitos. Este cálculo cruel era simple. Con menos gente dentro, la comida duraría más para los hombres combatientes. La dieta durante los asedios prolongados se volvía cada vez más limitada. El vino se mezclaba con agua para que durara más. Los bizcochos y las galletas duras se convertían en el alimento básico. La carne de res salada y la manteca de cerdo proporcionaban proteínas y calorías. Para muchos defensores que soportaban asedios de meses, esta gama extremadamente limitada de alimentos representaba su única nutrición, una dieta monótona apenas suficiente para mantener la salud. La falta de variedad conducía inevitablemente a enfermedades por deficiencia de nutrientes, especialmente el escorbuto. Los defensores que comenzaban el asedio sanos emergían debilitados, sin dientes, sufriendo diversas dolencias causadas por la desnutrición prolongada. Los ejércitos sitiadores enfrentaban problemas de suministro especulares, necesitaban un reabastecimiento constante, pero no podían forrajear localmente porque el área alrededor del asedio se agotaba rápidamente. A los pocos días de establecer las líneas de asedio, todos los alimentos disponibles al alcance se habrían consumido. Las líneas de suministro desde territorio amigo se volvían esenciales, pero eran vulnerables a la interrupción por fuerzas enemigas. Los ejércitos de auxilio podían atacar los convoyes de suministro, obligando a los sitiadores a dividir sus fuerzas entre mantener el asedio y proteger su logística. El invierno hacía que las líneas de suministro fueran aún más traicioneras, con convoyes retrasados o completamente incapaces de pasar. A medida que los suministros no llegaban, los propios sitiadores comenzaban a pasar hambre. La ironía de los sitiadores muriendo de hambre mientras intentaban matar de hambre a los defensores no era ajena a los observadores de la época. Los asedios costeros tenían una dinámica fundamentalmente diferente, ya que los barcos podían reabastecer ya fuera a los defensores o a los atacantes, independientemente de lo que sucediera en tierra. El famoso asedio de Calais durante la Guerra de los 100 años ilustra este principio. Los barcos ingleses llegaban a la costa durante todo el asedio para reabastecer y reforzar a las fuerzas sitiadoras, creando una operación de suministro masiva que extraía recursos de toda Inglaterra y Gales. Los suministros también llegaban por tierra desde la cercana Flandes. Esta combinación permitió que el asedio continuara independientemente de la estación o el clima. Los ingleses pudieron mantener su asedio durante el invierno porque el reabastecimiento naval continuaba, incluso cuando las rutas terrestres se volvían intransitables. Finalmente, los defensores franceses, incapaces de recibir suministros por mar o tierra, se vieron obligados a rendirse a pesar de una resistencia heroica. Muchos asedios medievales no terminaban con una conquista, sino con negociaciones entre partes exhaustas, hambrientas y plagadas de enfermedades en ambos lados. La rendición honorable se convirtió en una solución para salvar las apariencias que permitía a los defensores marcharse con vida, mientras que los atacantes lograban su objetivo sin las bajas de un asalto final. El invierno a menudo forzaba estas negociaciones, ya que ninguno de los lados podía mantener las operaciones a medida que se intensificaba el frío. Los defensores se daban cuenta de que sus suministros no durarían hasta la primavera, mientras que los atacantes sabían que no podían mantener el asedio durante el invierno. El resultado eran rendiciones negociadas que permitían a ambas partes reclamar cierto grado de éxito y evitar la destrucción mutua que habría traído un asedio prolongado.
Esto plantea una pregunta importante sobre la realidad cotidiana de la vida militar. ¿Cómo preparaban realmente la comida los soldados en condiciones de campamento? ¿Cuáles eran las rutinas y prácticas que mantenían en funcionamiento a los ejércitos medievales a pesar del frío invernal? Exploremos la vida cotidiana de la cocina de campamento, la alimentación y la supervivencia en los campamentos militares medievales. Imagina un campamento militar medieval durante los meses de invierno. Hileras de tiendas se extendían por cualquier terreno plano que se pudiera encontrar. El humo se elevaba de cientos de hogueras por todo el campamento, creando una neblina que se mantenía baja en el aire frío. El olor omnipresente combinaba el humo de la leña, la comida cociéndose, especialmente estofado espeso y carne salada, el estiércol de caballo y los cuerpos sin lavar de cientos o miles de hombres. El aire se llenaba de sonido, hombres cortando leña y clavando estacas, el tintineo del metal, voces alzadas en conversación y el constante ruido de fondo de un ejército realizando sus actividades diarias. El frío lo impregnaba todo, a pesar de los fuegos. Hombres envueltos en capas de lana se ceñían sus mantos contra el viento. El fuego era el centro de todo en un campamento militar medieval. Toda la cocina se hacía sobre fuego abierto, ya que las estufas de cocina no aparecieron hasta el siglo XVIII. Estas hogueras servían para varios propósitos clave: cocinar, calentarse, iluminar y socializar. La necesidad constante de leña creaba una de las demandas de trabajo diarias, con soldados asignados cada día a cortar madera. Durante el invierno, la cantidad necesaria era enorme y requería que muchos hombres trabajaran durante horas. Los campamentos a largo plazo deforestaban visiblemente las áreas circundantes. Se debían apostar guardias para evitar el robo de leña de las reservas de otras unidades, ya que asegurar suficiente combustible se volvía tan importante como asegurar la comida. El tipo de madera también importaba. Las maderas duras ardían más tiempo y más caliente, mientras que las maderas blandas ardían rápidamente y producían más humo. Los soldados aprendieron a reconocer las especies de madera valiosas y competían por recolectar el mejor combustible. El equipo de cocina que usaban los soldados era simple y portátil. Las planchas, griddles, eran rejillas planas de hierro fundido colocadas directamente sobre el fuego para freír. Los calderos de hierro fundido, o latón, servían para guisar y hervir. Los asadores eran conjuntos de varillas de hierro fundido que permitían asar carne sobre el fuego. A veces se usaban ollas de barro cuando los ejércitos no estaban marchando activamente. El concepto del rancho, mess group, un grupo de soldados que comían juntos y compartían equipo, era fundamental. Cada grupo compartía su equipo de cocina, y los miembros se turnaban en diferentes tareas. El tamaño de los grupos variaba, pero generalmente incluía de 6 a 12 hombres que compartían sus raciones y cocinaban juntos. Este sistema reducía el número de fuegos necesarios y creaba lazos sociales cruciales para la cohesión militar. El pottage, potaje o guiso espeso, era la comida universal del soldado. Una sopa espesa o guiso preparado hirviendo verduras y cereales, con carne o pescado añadido cuando estaba disponible. Este plato sirvió como comida básica durante siglos. El pottage de invierno generalmente consistía principalmente en guisantes y cebada, con carne incluida solo en ocasiones especiales o para los oficiales. La genialidad del pottage, para fines militares, residía en su practicidad. Una olla de pottage podía mantenerse constantemente a fuego lento, comiéndose una parte y añadiendo más ingredientes. Algunas sopas se cocinaban rápidamente, otras permanecían en el fuego durante días, con adiciones ocasionales de más ingredientes. Esto hacía que el pottage fuera ideal para campamentos militares donde los hombres necesitaban comer por turnos. Los ingredientes que iban al pottage variaban según la disponibilidad, pero seguían patrones comunes. Cualquier verdura y hierba que estuviera a mano se echaba a la olla y se cocinaba en caldo, o más comúnmente, solo en agua. A menudo se añadían granos de cebada germinados. Los guisantes y las habas aportaban proteínas cuando la carne era escasa. Cualquier hoja verde o verdura disponible complementaba la base. La cebolla era casi universal. Para los soldados rasos, el pottage solía ser muy básico. El pottage de un oficial era notablemente de mejor calidad, con más carne, mejores verduras y especias reales. El color de la sopa podía indicar su calidad. Un pottage espeso y de color intenso sugería buenos ingredientes,
mientras que una sopa rala y grisácea indicaba malas raciones. El pan fresco era un lujo raro en campaña, ya que requería hornos, que eran caros y llevaban tiempo construir. Los hornos medievales estaban hechos de arcilla, piedra o ladrillo, y requerían mano de obra calificada y materiales considerables. El proceso de calentamiento era complejo. Había que quemar leña menuda en el interior hasta que alcanzara la temperatura adecuada. Luego se raspaban las brasas y las cenizas, se introducía la comida y se cubría la abertura. Muchos campamentos no tenían hornos en absoluto, especialmente durante campañas móviles. Los soldados a menudo dependían de panaderías comunales en pueblos cercanos si operaban en territorio amigo, o compraban pan a panaderos locales. Cuando ninguna de estas opciones existía, se conformaban con bizcochos, hardtack. La construcción de un horno de campaña requería encontrar arcilla adecuada, construir la estructura, dejarla secar lo suficiente y luego controlar cuidadosamente las primeras cocciones para evitar que se agrietara. Esta inversión de tiempo y recursos solo valía la pena para campamentos a largo plazo. El refugio contra los elementos era básico e inadecuado según los estándares modernos. En la Alta Edad Media, las tiendas eran simples y funcionales. Consistían en postes de madera y telas bastas. Los materiales incluían lino, lana y, a veces, pieles de animales. Los soldados rasos generalmente tenían una simple lona de lona o lana extendida sobre una estructura de madera. Estos refugios eran pequeños y espartanos. Muchos soldados simplemente dormían al aire libre, envueltos en sus mantos, alrededor de las hogueras. Los oficiales disfrutaban de alojamientos más grandes y cómodos. Los comandantes más ricos tenían pabellones elaborados con varias habitaciones, muebles y relativa comodidad. El marcado contraste en la calidad del refugio reforzaba las jerarquías sociales y contribuía al resentimiento entre los soldados rasos. Los materiales utilizados para construir las tiendas tenían una importancia enorme para la supervivencia en invierno. La lana y el lino eran los más comunes, elegidos por buenas razones. La lana funcionaba excepcionalmente bien en condiciones climáticas frías. La estructura natural de la lana, con innumerables pequeñas bolsas de aire atrapadas en las fibras, proporcionaba un excelente aislamiento térmico. Notablemente, la lana se mantenía caliente en invierno pero relativamente fresca en verano. Quizás lo más importante para las campañas de invierno era que la lana conservaba sus propiedades aislantes incluso cuando estaba húmeda. Podía absorber hasta el 30% de su propio peso en humedad sin sentirse fría o mojada. La lana era hasta cierto punto naturalmente resistente al agua, repeliendo la precipitación ligera y manteniéndose caliente incluso cuando estaba empapada. Esto hacía que las tiendas de lana fueran muy superiores a las alternativas para uso invernal. Los artesanos medievales desarrollaron técnicas de impermeabilización para hacer las tiendas más resistentes a la intemperie. Los métodos iban desde el simple aceitado hasta mezclas complejas. Se podía aplicar aceite de linaza a la tela para aumentar su resistencia al agua. Algunas recetas incluían mezclas de aceites, ceras y otras sustancias. El objetivo era crear una tela que repeliera el agua pero que aún permitiera cierta circulación de aire para evitar la acumulación de condensación dentro de las tiendas. Una tienda completamente impermeable que no permitiera ningún movimiento de aire acumularía condensación de la respiración de los soldados, volviendo el interior húmedo y frío. La ropa de invierno seguía principios similares, con la lana dominando como el material de elección para las prendas exteriores. Las prendas exteriores solían estar hechas de lana, mientras que la ropa interior solía ser de lino. Las prendas de lana eran calientes, pesadas y picaban, pero eran cálidas y resistentes al agua. La ropa interior de lino hacía que la ropa de lana fuera más cómoda. En invierno y durante los meses más fríos, los soldados añadían mantos, prendas pesadas de lana que se podían envolver alrededor del cuerpo en varias capas. Los guantes protegían las manos y los gorros de lana cubrían las cabezas, ambos cruciales para prevenir la congelación. La estrategia era usar múltiples capas para abrigarse, cada capa atrapando aire. Los soldados que no podían permitirse múltiples capas sufrían terriblemente en invierno. Las rutinas diarias de la vida en el campamento seguían patrones predecibles. El amanecer llegaba con el despertar del campamento y el encendido de los fuegos. El desayuno a menudo consistía en pottage que se había cocido durante la noche,
servido con pan cuando estaba disponible, y cerveza o vino. Durante el día, los soldados realizaban sus tareas asignadas, tareas de trabajo, entrenamiento, mantenimiento, recolección de leña. El mediodía traía más pottage, quizás queso si los suministros eran suficientes. Por la noche se servía la comida principal, generalmente más sustancial. Estas reuniones nocturnas eran tanto sociales como nutricionales. Los hombres compartían historias y quejas mientras comían juntos. La noche llegaba temprano en invierno, y los soldados se acurrucaban en sus tiendas o alrededor de los fuegos, envueltos en sus mantos. Los guardias sufrían más durante las noches de invierno, obligados a permanecer despiertos y alerta mientras estaban expuestos a un frío brutal. Los guardias a menudo rotaban para evitar que se congelaran o se durmieran, ambos potencialmente mortales para el individuo y peligrosos para todo el campamento. El aspecto social de los ranchos, mess groups, era clave para la cohesión y la moral militar. El rancho era el grupo que comía junto regularmente, sirviéndose de ciertos recipientes que compartían. Una ración de rancho de pottage denotaba la cantidad necesaria para alimentar a todo el grupo. Los soldados comían en grupos con sus compañeros de rancho, los camaradas con los que vivían y luchaban. Los lazos sociales forjados durante las comidas compartidas eran cruciales para la moral, especialmente en condiciones adversas. Los hombres que comían juntos desarrollaban los lazos que mantenían unidas a las unidades militares. Estas relaciones a menudo trascendían las clases sociales, con soldados pobres y hombres de armas más ricos compartiendo comida y dificultades. El rancho se convertía en una familia sustituta para los hombres lejos de casa. Proporcionaba apoyo emocional además de recursos compartidos. Pero, ¿qué pasaba con los hombres que soportaban estas condiciones durante meses? ¿Qué precio pagaban en salud y sufrimiento? La respuesta involucra enfermedades, desnutrición y la aflicción particular que se convirtió en la pesadilla de los soldados medievales, el escorbuto. En breve, descubriremos el terrible precio que las campañas de invierno cobraban al cuerpo humano. El escorbuto era la pesadilla de la campaña invernal, un azote particularmente asociado con los soldados y marineros medievales obligados a sobrevivir durante meses sin acceso a frutas y verduras frescas. En la Europa medieval, el escorbuto era principalmente una enfermedad de los campesinos empobrecidos durante los meses de invierno, cuando los productos frescos que proporcionaban vitamina C simplemente no estaban disponibles. Las primeras descripciones médicas claras provienen de las cruzadas del siglo XIII, donde los médicos observaron la enfermedad afectando a soldados lejos de casa que vivían de raciones en conserva. Los soldados medievales enfrentaban una dieta dominada por el pan y las gachas, que carecía de suficiente vitamina C, y las consecuencias comenzaban a aparecer después de 1 a 3 meses. Los síntomas comenzaban con letargo y debilidad, y los soldados encontraban cada vez más difícil realizar sus tareas a pesar de una ingesta calórica adecuada. La enfermedad de las encías aparecía como uno de los síntomas tempranos característicos, con las encías hinchándose, volviéndose sensibles y propensas a sangrar. Los dientes se aflojaban y finalmente se caían, lo que hacía que comer fuera difícil y doloroso. Aparecían hemorragias debajo de la piel, creando hematomas que parecían surgir espontáneamente. Se desarrollaba ictericia, dando a la piel un tinte amarillento. Heridas antiguas que habían cicatrizado años antes a veces se reabrían espontáneamente, un síntoma particularmente alarmante que los medievales atribuían al castigo divino o a la brujería. A medida que la enfermedad progresaba, las víctimas se volvían cada vez más incapacitadas. Sin acceso a una fuente de vitamina C, que sus cuerpos no podían sintetizar, las víctimas finalmente morían de insuficiencia cardíaca, diarrea severa o infecciones oportunistas. Las condiciones invernales empeoraban dramáticamente el escorbuto. La incidencia del escorbuto se asociaba comúnmente con los meses de invierno, cuando las frutas y verduras frescas simplemente no estaban disponibles. Los factores estacionales jugaban un papel principal en la salud de la comunidad, con los recursos limitados de vitamina C en invierno creando las condiciones donde el escorbuto podía propagarse por los campamentos militares y las guarniciones sitiadas. La escasez de alimentos exacerbaba el problema. El ejército romano había resuelto parcialmente este problema con la posca, una bebida de vino agrio que proporcionaba algo de vitamina C y ayudaba a prevenir el escorbuto.
Los ejércitos medievales carecían incluso de esta protección, dependiendo de la cerveza y el vino, que proporcionaban calorías pero poca vitamina C. La investigación arqueológica de la Croacia medieval proporciona evidencia de cuán grave podía ser esta enfermedad estacional. Las excavaciones y el análisis de restos esqueléticos de comunidades medievales en las montañas dálmatas revelaron que los factores estacionales jugaban un papel principal en la salud de la población. Los meses de invierno en estas áreas de gran altitud eran particularmente duros, con recursos de vitamina C extremadamente limitados. El análisis de los huesos de los niños mostró evidencia de escorbuto juvenil, lo que sugiere un sufrimiento generalizado. Se encontraron cambios en los huesos característicos del escorbuto, incluyendo hiperostosis porótica y cribra orbitalia, en porcentajes significativos de los restos examinados, lo que indica que la deficiencia de vitamina C era un problema estacional recurrente que afectaba a partes sustanciales de la población. El escorbuto no era la única enfermedad por deficiencia que plagaba las campañas de invierno. Las operaciones a largo plazo con una dieta limitada creaban deficiencias vitamínicas más allá de la vitamina C. La ceguera nocturna, causada por la deficiencia de vitamina A, afectaba la capacidad de los soldados para hacer guardia durante las largas noches de invierno. Esta condición, causada por la falta de alimentos que contienen vitamina A como el hígado, los productos lácteos y ciertas verduras, hacía que los centinelas fueran cada vez menos efectivos a medida que se alargaba la campaña. Un sistema inmunológico debilitado era el resultado de la desnutrición general. Las infecciones respiratorias eran comunes en las condiciones frías y húmedas, y los soldados que vivían en alojamientos estrechos propagaban rápidamente las enfermedades. La neumonía mataba a muchos soldados durante el invierno, ya que el estrés del frío debilitaba los cuerpos. La disentería era el resultado de la mala higiene y el agua contaminada, y se propagaba rápidamente por los campamentos. Las enfermedades se propagaban con una eficiencia aterradora en los campamentos militares medievales. Los hombres compartían tiendas, equipo y utensilios para comer. Las prácticas de higiene eran deficientes, con letrinas a menudo inadecuadas o mal ubicadas. La comprensión medieval de la transmisión de enfermedades era limitada, y la mayoría de la gente creía que la enfermedad se propagaba por mal aire, miasma, o era un castigo divino por el pecado. Las fuentes de agua se contaminaban con desechos humanos, animales muertos y basura general del campamento. Piojos, pulgas y otros parásitos infestaban la ropa de cama y las tiendas. La medicina medieval tenía una comprensión extremadamente limitada de la transmisión de enfermedades y tratamientos aún menos efectivos. Cuando la enfermedad golpeaba, generalmente seguía su curso natural, y los médicos podían hacer poco más que brindar consuelo. La sangría, los purgantes y otros tratamientos médicos medievales estándar a menudo debilitaban aún más a los pacientes en lugar de ayudarlos a recuperarse. Los ejércitos sitiadores sufrían condiciones aún peores. Las condiciones de campo sucias que soportaban los sitiadores a menudo resultaban más mortales que los defensores a los que combatían. Mientras que los ejércitos móviles podían trasladarse a nuevos lugares, las fuerzas sitiadoras permanecían en el lugar durante meses, y el área alrededor de su campamento se contaminaba cada vez más. Las enfermedades se propagaban entre las fuerzas sitiadoras. Los relatos históricos de asedios a menudo informan que morían más sitiadores por enfermedad que en combate. Los defensores dentro de los castillos disfrutaban de una mejor higiene, agua más limpia de pozos protegidos y la capacidad de mantener la limpieza en estructuras permanentes. Los defensores tenían edificios de piedra que podían mantenerse más limpios que las tiendas, acceso a pozos que no estaban contaminados por los campamentos circundantes y la capacidad de eliminar los desechos de sus espacios de vida de manera más efectiva. Las crisis de salud de las cruzadas proporcionan muchos ejemplos de cómo las enfermedades podían devastar ejércitos. Durante la Séptima Cruzada, la flota zarpó de Francia en agosto de 1248 y llegó a Chipre en septiembre. Los cruzados pasaron aproximadamente 8 meses en la isla para evitar hacer campaña durante el peor clima y para reabastecerse. A pesar de esta precaución, la enfermedad golpeó al ejército durante el invierno, y al menos 250 caballeros y muchos otros soldados murieron de una enfermedad que los europeos atribuyeron al clima severo.
La primera cruzada vio la escasez forzar medidas extremas. Las crónicas de la época describen a los cruzados hirviendo cuero para extraer cualquier nutriente, comiendo roedores y carne de caballo y, en el caso más extremo durante el asedio de Maharra, algunos recurrieron al canibalismo. Fulquerio de Chartres, un cronista de la primera cruzada, documentó el hambre desesperada que llevó a los hombres a estos extremos. El hambre era tan generalizada y desesperada que los tabúes humanos normales se rompieron. Aunque algunos historiadores debaten si los informes de canibalismo fueron exagerados por los cronistas de la época, el mero hecho de que se registraran tales informes muestra cuán grave se había vuelto la crisis alimentaria. La carga psicológica de las campañas de invierno agravaba el sufrimiento físico. Los soldados soportaban no solo el frío, el hambre y la enfermedad, sino también el estrés psicológico del miedo, la incertidumbre y la lejanía de casa. La moral caía en picado durante las campañas de invierno. Las deserciones aumentaban drásticamente, con soldados simplemente marchándose, arriesgándose a un castigo severo, incluida la ejecución. Para muchos hombres, el riesgo de castigo parecía preferible a soportar más sufrimiento invernal. El aislamiento de los campamentos de invierno, aislados de casa por el clima y la distancia, contribuía a la desesperación. Los servicios religiosos y las celebraciones se volvían cruciales para mantener la moral. Proporcionaban a los soldados consuelo espiritual y actividades sociales que rompían la monotonía. Los oficiales enfrentaban enormes desafíos para mantener la disciplina en estas condiciones. Tenían que evitar que los hombres desertaran, prevenir motines y mantener alguna apariencia de efectividad militar en fuerzas que estaban frías, hambrientas, enfermas y desmoralizadas. El equilibrio entre la dureza y la comprensión requería un juicio cuidadoso. Los oficiales que compartían las dificultades hasta cierto punto, que eran vistos soportando privaciones similares, ganaban un respeto y una lealtad que podían mantener unidas a las unidades en condiciones extremas. Los oficiales que se aislaban en relativa comodidad mientras sus hombres sufrían, corrían el riesgo de perder el control de sus fuerzas. Los comandantes más efectivos entendían que mantener la moral requería un liderazgo visible y la voluntad de compartir las dificultades. A veces, el sufrimiento simplemente se volvía insoportable y ejércitos enteros se disolvían. Los hombres abandonaban las campañas en masa, regresando a casa independientemente de las órdenes o amenazas. Los comandantes se encontraban impotentes para detener las deserciones masivas. El invierno derrotaba a ejércitos que los enemigos no podían tocar. Forzaba el abandono de objetivos estratégicos y dejaba todo el sufrimiento sin sentido. El impacto psicológico de ver a los camaradas morir de enfermedad y hambre, de soportar meses de frío y privaciones, podía quebrar incluso a las fuerzas más disciplinadas. Cuando los ejércitos se disolvían de esta manera, las implicaciones políticas y estratégicas podían ser graves, con territorios perdidos, alianzas rotas y reputaciones militares destruidas. Los hombres que sobrevivían a las campañas de invierno llevaban cicatrices físicas y psicológicas por el resto de sus vidas. Los dientes perdidos por el escorbuto marcaban visiblemente a los supervivientes. La congelación se cobraba dedos de manos, pies y orejas. Las constituciones debilitadas acortaban la esperanza de vida, y los hombres que sobrevivían a las campañas de invierno a menudo morían jóvenes por enfermedades que sus cuerpos no podían combatir. Los recuerdos del sufrimiento y de ver morir a los camaradas afectaban psicológicamente a los supervivientes. Este era el costo humano de la guerra medieval, especialmente la guerra invernal. Los supervivientes a menudo luchaban por reintegrarse en la vida civil, llevando un trauma que la sociedad medieval no tenía un marco para comprender o tratar. Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, a pesar de las terribles probabilidades, algunas campañas de invierno se intentaron. ¿Qué impulsaba a los comandantes a arriesgarse a la guerra invernal, a pesar de todo lo que hemos discutido? A continuación, exploraremos ejemplos históricos específicos de campañas invernales, tanto exitosas como catastróficas, para entender qué marcaba la diferencia entre los ejércitos que sobrevivían y los que no. Las cruzadas proporcionan quizás la evidencia más extensa de cómo los ejércitos medievales lidiaban con los problemas de suministro, especialmente durante las estaciones en que el forrajeo era difícil. Durante la primera cruzada,
1096-1099, muchos soldados participantes hipotecaron propiedades o vendieron bienes antes de partir para comprar sus propios suministros de alimentos. Esto muestra una comprensión de que los soldados tendrían que valerse por sí mismos, en lugar de depender de sistemas de suministro organizados. Las comidas comunes para los soldados cruzados eran simples: pan basto, carne salada, queso y vino aguado. Las cruzadas posteriores mostraron una mejor organización, con líderes cruzados negociando acuerdos con la flota veneciana y comerciantes para el suministro. La evolución de la logística de las cruzadas reflejaba las duras lecciones aprendidas de desastres anteriores. Los observadores de la época notaron que los ejércitos cruzados operaban con suministros de alimentos permanentemente bajos. Una observación particularmente elocuente señaló que los cruzados dejaban de luchar y comenzaban a comer cuando descubrían comida en los campamentos de los ejércitos musulmanes. El descubrimiento de suministros de alimentos enemigos tenía prioridad sobre la explotación de las ventajas militares, lo que demuestra cómo el hambre desesperada moldeaba las decisiones tácticas. Los soldados que deberían haber estado persiguiendo a los enemigos derrotados, en lugar de eso, se detenían para consumir los suministros capturados. Este comportamiento sorprendió a los observadores musulmanes, quienes lo interpretaron como una prueba de la barbarie cristiana, pero simplemente reflejaba la realidad de que los hombres hambrientos priorizaban la comida por encima de todo lo demás. La primera cruzada vio la escasez forzar medidas extremas: cuero hervido, roedores, carne de caballo. Durante el asedio de Maharra, el hambre generalizada llevó al canibalismo. La Cuarta Cruzada proporciona un ejemplo específico de cómo el invierno afectó las operaciones de los cruzados. Los líderes de la cruzada conquistaron Zadar para Venecia en noviembre de 1202 y luego se establecieron allí durante el invierno, mientras negociaban planes para restaurar a Alejo Ángelo al trono de Constantinopla. La pausa invernal no fue opcional, sino impuesta por la estación y la necesidad de asegurar refugio y suministros. Los cruzados debían ser alimentados y alojados durante el invierno, lo que suponía una enorme carga para los recursos de Zadar. La relación con la población local, ya tensa por la violenta conquista de la ciudad, se deterioró aún más a medida que los cruzados consumían meses de suministros almacenados. Esto contribuyó al eventual desvío de la cruzada hacia la propia Constantinopla, ya que los cruzados necesitaban un objetivo rico para justificar la continuación de su campaña y compensar los recursos consumidos durante el invierno. La Guerra de los 100 años proporciona numerosos ejemplos de cómo la logística determinó los resultados de las campañas. La campaña de Enrique Piniunto en 1359 demostró la escala masiva de preparación necesaria para operaciones en territorio enemigo devastado. Enrique organizó un enorme tren de suministros, estimado en más de 1000 carros para apoyar a sus considerables fuerzas. Reconocía que los territorios franceses habían sido tan completamente devastados por campañas anteriores que el forrajeo sería imposible. La escala de los recursos necesarios ayuda a explicar por qué tales campañas eran raras. La mayoría de los gobernantes medievales simplemente no podían reunir la capacidad organizativa y los recursos necesarios. Un tren de suministros de 1000 carros requería miles de animales de tiro, cientos de carreteros y personal de apoyo, y enormes cantidades de suministros cargados desde fuentes de toda Inglaterra. La planificación logística de esta campaña llevó meses. El asedio de Calais ilustra lo que la logística organizada podía lograr cuando los comandantes tenían acceso a rutas de suministro navales. El asedio representó una operación de suministro masiva que extraía recursos de toda Inglaterra y Gales. Los barcos ingleses llegaban regularmente a la costa para reabastecer, equipar y reforzar a los sitiadores. Mientras tanto, las rutas de suministro terrestre desde la cercana Flandes proporcionaban apoyo adicional. La coordinación involucrada fue notable para el período medieval, con suministros reunidos de varios condados, transportados a puertos, cargados en barcos, cruzados por el canal y distribuidos a las fuerzas sitiadoras. Sin embargo, incluso esta impresionante operación solo fue posible gracias al componente naval. Los barcos podían entregar suministros independientemente de las condiciones climáticas que hacían intransitables las rutas terrestres. El éxito del asedio de Calais demostró la ventaja decisiva que el poder naval podía proporcionar en la guerra medieval.
No todas las campañas de Enrique tuvieron éxito. Durante algunas campañas, las fuerzas francesas despojaron deliberadamente las áreas de suministros de alimentos con tácticas de tierra quemada. Los ejércitos ingleses, esencialmente, se encontraron atrapados en estas regiones devastadas. Hombres y caballos morían en grandes cantidades de hambre. Los soldados que comenzaron la campaña a caballo se vieron obligados a marchar a pie cuando sus caballos morían. Para cuando los restos llegaron a territorio seguro como Burdeos, eran sombras hambrientas y mal equipadas, habiendo perdido más de la mitad de sus 30.000 caballos. Los supervivientes contaban historias de comer lo que encontraban, consumiendo cosas que normalmente considerarían no comestibles y viendo a sus camaradas colapsar de hambre y agotamiento. Estas campañas fallidas demostraron que incluso los reinos medievales más poderosos no podían superar los desafíos logísticos fundamentales de la guerra invernal en territorio devastado. La batalla de Taunton, librada el 29 de marzo de 1361 durante las Guerras de las Rosas inglesas, es quizás el ejemplo más dramático de cómo las condiciones de combate invernal afectaron los resultados en el campo de batalla. La batalla tuvo lugar durante una tormenta de nieve, y el clima afectó masivamente cómo se desarrolló el enfrentamiento. Las fuerzas de Lancaster mantenían el terreno elevado, lo que debería haberles dado una ventaja considerable, especialmente para sus arqueros. Sin embargo, la densa nieve que soplaba directamente a las caras de los Lancaster hacía casi imposible disparar con precisión. Sus flechas pasaban por encima de las líneas de York. Los arqueros de York, por el contrario, tenían la nieve a sus espaldas y disparaban a favor del viento. Contraintuitivamente, esto les dio un mejor alcance, ya que el viento llevaba sus flechas más lejos. Devastaron las filas de Lancaster desde una distancia extrema. El costo humano de Taunton fue asombroso. La batalla duró horas en condiciones de ventisca que agotaron a ambos bandos. Los cronistas estimaron que murieron hasta 30.000 hombres, aunque el número exacto sigue siendo debatido por los historiadores, convirtiéndola en una de las batallas individuales más sangrientas en suelo inglés. Las manos de los hombres estaban tan entumecidas por el frío que apenas podían sostener sus armas. La sangre se congelaba en el suelo. Los hombres heridos que caían probablemente morían de hipotermia, incluso si sus heridas no eran inmediatamente mortales. Los supervivientes sufrieron congelación, hipotermia y agotamiento absoluto. La batalla demostró de manera concluyente por qué el combate invernal era tan raro. El propio clima se volvía tan mortal como las armas del enemigo, y controlar las tropas en esas condiciones era casi imposible. La batalla del lago Peipus en abril de 1242 proporcionó otro ejemplo de cómo las condiciones invernales moldearon el combate. La orden teutónica se enfrentó a las fuerzas rusas en la superficie helada del lago Peipus, convirtiéndose el propio hielo en un factor táctico. El lago congelado creó desafíos únicos para la caballería pesadamente blindada que operaba en esta superficie traicionera. La temperatura y el estado del hielo se convirtieron en factores tácticos críticos que los comandantes debían considerar. Aunque las leyendas posteriores popularizaron historias dramáticas de caballeros rompiendo el hielo y ahogándose, los informes de la época no respaldan estas afirmaciones. La batalla, famosamente representada en la película de Sergei Eisenstein, Alexander Nevsky, demostró cómo la guerra invernal requería un pensamiento táctico completamente diferente. Las ventajas tradicionales de la caballería podían convertirse en desventajas cuando el terreno era hielo que podría no soportar el peso de los caballos blindados. El asedio árabe de Constantinopla en 717-718 demostró cómo el invierno podía condenar al fracaso incluso a los sitiadores decididos. Las fuerzas árabes mantuvieron su asedio durante el invierno, pero las condiciones en su campamento se deterioraron catastróficamente. El frío, las enfermedades y los problemas de suministro devastaron al ejército sitiador, mientras que los defensores bizantinos permanecieron relativamente seguros dentro de las murallas de la ciudad. El invierno demostró ser el aliado de los defensores, y el asedio finalmente fracasó. Las fuerzas árabes, acostumbradas a los climas del Mediterráneo y Oriente Próximo, estaban completamente desprevenidas para el rigor del invierno en la región. Sus pérdidas por el frío y las enfermedades superaron con creces las bajas en combate.
El examen de las operaciones invernales exitosas revela factores comunes que eran necesarios, aunque no suficientes para el éxito. Una preparación extensa antes de la llegada del invierno era crucial. Líneas de suministro seguras, preferiblemente rutas navales que no se vieran afectadas por el estado de las carreteras, marcaban la diferencia. Un refugio adecuado para los soldados los protegía de los peores efectos del frío. Una fuerte motivación, ya fuera por necesidad desesperada o fervor religioso, ayudaba a mantener la moral. Finalmente, una riqueza considerable permitía a los comandantes mantener operaciones costosas. Incluso cuando todos estos factores estaban presentes, el éxito estaba lejos de estar garantizado. La imprevisibilidad del clima invernal, la vulnerabilidad de las líneas de suministro y los efectos acumulativos del frío y la desnutrición podían derrotar incluso a las fuerzas mejor preparadas. ¿Por qué fracasaron la mayoría de las campañas de invierno? La respuesta es simplemente que la logística superó a las buenas intenciones y la planificación estratégica. Los caminos se volvían intransitables, sin importar cuántos carros hubiera organizado un comandante. Los convoyes de suministro no podían cruzar los pasos nevados. Los caballos morían por falta de forraje a pesar de una planificación cuidadosa. Los hombres morían de frío, hambre y enfermedades, incluso si los comandantes hacían todo lo que razonablemente podían. Las matemáticas del suministro simplemente no funcionaban para los atacantes. Los defensores en posiciones fortificadas podían sobrevivir con suministros almacenados, con alguna esperanza de aguantar hasta la primavera. Los atacantes en el campo enfrentaban desafíos exponencialmente mayores, con cada aspecto de la logística trabajando en su contra. Los comandantes medievales aprendieron durante siglos que las campañas de invierno rara vez valían la pena. Generalmente era mejor retirarse de las áreas de campaña e invernar en territorio amigo, donde los soldados podían descansar, recuperarse y ser mantenidos sin el enorme costo de mantenerlos en el campo. Regresar en primavera con suministros frescos y soldados descansados tenía más sentido estratégico. Existían excepciones, pero tendían a confirmar la regla en lugar de contradecirla. La guerra invernal generalmente surgía de la desesperación o el error de cálculo, más que de un pensamiento estratégico sólido. Los comandantes que intentaban campañas de invierno se veían obligados por circunstancias que no les dejaban otra opción, o apostaban por lograr un éxito rápido antes de que se sintieran todos los efectos del invierno. Estas lecciones históricas revelan una verdad fundamental sobre la guerra medieval. Estaba moldeada mucho más por la logística que por la táctica, el entrenamiento o la brillantez estratégica. La capacidad de alimentar a un ejército determinaba lo que se podía lograr, y el invierno hacía que ese desafío fuera casi insuperable. En breve, reflexionaremos sobre lo que todo esto significa, conectando la logística militar medieval con patrones históricos más amplios y considerando qué lecciones siguen siendo relevantes hoy en día. A lo largo de esta exploración de la guerra invernal medieval y el suministro militar, emerge una verdad central. La logística era más importante que el coraje, la táctica o incluso la brillantez militar. La estrategia más brillante no significaba absolutamente nada si los soldados no podían comer. Una magnífica fuerza de caballería se volvía inútil si los caballos morían de hambre. Los castillos inexpugnables no caían por asalto, sino por el hambre que ningún muro podía contener. El suministro de alimentos determinaba los límites de lo que era posible en la guerra medieval, estableciendo límites estrictos que ninguna determinación podía superar. El invierno magnificaba exponencialmente cada desafío logístico. Las técnicas de conservación que exploramos, salado, ahumado y almacenamiento cuidadoso, podían mantener los alimentos comestibles durante meses o incluso años, lo que representa un conocimiento notable acumulado durante siglos. Pero la conservación no podía crear comida de la nada. Los sistemas de transporte que funcionaban adecuadamente en verano colapsaban por completo en la nieve y el hielo. El forraje que mantenía a los caballos durante los meses más cálidos desaparecía bajo la nieve invernal. Los ejércitos medievales enfrentaban una cruda elección ante la proximidad del invierno: retirarse a territorio amigo donde pudieran ser mantenidos o perecer en el campo. Por lo general, sabiamente se retiraban. Detrás de todas las estadísticas y ejemplos históricos se esconden historias humanas de sufrimiento que merecen reconocimiento.
Eran hombres jóvenes, a menudo adolescentes o en sus primeros 20 años, lejos de casa y de sus familias, congelándose en refugios inadecuados y muriendo lentamente de hambre con raciones que nunca eran suficientes. Comían carne endurecida por la sal, que tenía que ser golpeada con mazos antes de poder masticarla. Consumían potaje, hecho de cualquier cosa que se pudiera encontrar. Veían a sus camaradas morir de escorbuto, de frío, de enfermedades que la medicina medieval no podía curar. La vida del soldado medieval era dura más allá de lo que la mayoría de la gente moderna puede imaginar. Una lucha constante por la supervivencia que dejaba marcas indelebles en aquellos que la sobrevivían. Sin embargo, también hay otra cara de esta historia: el ingenio humano y una notable resiliencia. Los pueblos medievales desarrollaron técnicas de conservación perfeccionadas durante siglos. Crearon el pottage como solución a los problemas de cocina en el campamento. Construyeron tiendas y mantos de lana para abrigarse, entendiendo qué materiales proporcionaban el mejor aislamiento. Establecieron ranchos, mess groups, como una organización social que creaba lazos que mantenían la moral. Los soldados medievales y las sociedades que los apoyaban encontraban constantemente formas de sobrevivir en condiciones brutales. Esto representa un profundo logro de adaptación humana, demostrando que las personas que enfrentan desafíos aparentemente insuperables pueden desarrollar soluciones a través del conocimiento acumulado y la experiencia práctica. Mirando hacia atrás desde nuestra perspectiva moderna, vemos cómo la logística militar sigue siendo central en la guerra, aunque los desafíos específicos hayan cambiado. El famoso dicho de Napoleón de que un ejército marcha sobre su estómago sigue siendo tan cierto hoy como en la Edad Media. Los ejércitos modernos mantienen sistemas de suministro sofisticados. Las MRE, comidas listas para comer, militares modernas, son descendientes directas del bizcocho, hardtack, medieval. Utiliza tecnología diferente, pero cumple la misma función básica. El desafío fundamental sigue siendo llevar suficiente comida a los soldados, donde quiera que estén desplegados. Los ejércitos modernos han superado muchas limitaciones medievales gracias a la tecnología, pero la necesidad básica de alimentar a los soldados permanece sin cambios. Lo que ha cambiado y lo que no es instructivo. La tecnología de conservación ha mejorado drásticamente con la refrigeración, el enlatado y la liofilización. El transporte ha sido revolucionado por camiones, aviones y barcos. Los sistemas de comunicación permiten la coordinación en tiempo real. Sin embargo, los ejércitos todavía necesitan ser alimentados. Las líneas de suministro siguen siendo vulnerables. El invierno todavía complica todo. El hecho fundamental de que los soldados deben comer para luchar no ha cambiado, lo que hace que la experiencia medieval sea relevante para comprender la guerra moderna. Las operaciones militares recientes en Afganistán y otros lugares remotos han demostrado que, incluso con tecnología moderna, abastecer a las fuerzas en terreno difícil durante el invierno sigue siendo inmensamente desafiante. El período medieval enseña una lección histórica más amplia sobre cómo las limitaciones de la vida cotidiana moldean los grandes eventos históricos. Las ambiciones políticas estaban limitadas por realidades prácticas, como la necesidad de comer. Los reinos surgían y caían en parte basándose en las cosechas de grano. Las batallas se ganaban o perdían en función de quién tenía un suministro de carne de cerdo en conserva que durara más. La historia no solo la hacían los reyes y generales, sino también los agricultores que cultivaban el grano, los panaderos que hacían el pan, los comerciantes de sal que proporcionaban los medios de conservación y los criadores de caballos que suministraban los animales de los que dependía la guerra medieval. Esta perspectiva desafía la teoría de los grandes hombres de la historia y muestra cómo las condiciones materiales y el trabajo de la gente común moldearon los resultados tanto como las decisiones de los gobernantes. ¿Qué comían los soldados medievales durante los inviernos más duros? La respuesta completa abarca un mundo entero. Comían carne salada ablandada a golpes, bizcochos remojados hasta ser comestibles, pottage hirviendo constantemente sobre las hogueras del campamento. Consumían queso cuidadosamente conservado, bebían cerveza y vino por las calorías y el coraje. Pero la respuesta va más allá de los alimentos específicos e incluye los métodos por los cuales los obtenían. Forrajeo indistinguible del robo, saqueo que aterrorizaba a la población civil, caza de cualquier animal que pudieran encontrar
y, en casos desesperados, comer caballos, perros y gatos. Y con demasiada frecuencia, la respuesta honesta es que comían mucho menos de lo que necesitaban y morían lentamente de hambre mientras intentaban alcanzar objetivos militares que la logística hacía imposibles. La guerra invernal medieval representa un estudio sobre los límites de la resiliencia humana, sobre lo que los cuerpos y los espíritus pueden sobrevivir, y sobre lo que los sistemas logísticos podían proporcionar. Estos límites moldearon profundamente la historia medieval, determinaron qué campañas podían lanzarse, qué asedios podían tener éxito, qué reinos podían expandirse o debían retirarse. Todo esto surgía de la pregunta fundamental que los comandantes debían responder antes de cualquier otra consideración estratégica. ¿Qué comerán los soldados? La incapacidad de responder adecuadamente a esa pregunta durante los meses de invierno creó el ritmo estacional de la guerra medieval que caracterizó la era. Comprender estas realidades disipa las nociones románticas de la guerra medieval que la cultura popular a menudo presenta. Los soldados no eran caballeros de brillante armadura participando en combates gloriosos. Eran, en su mayoría, jóvenes hambrientos tratando de sobrevivir al invierno con ropa inadecuada, comiendo comida monótona cuando podían conseguirla, sufriendo enfermedades que hoy podemos prevenir o curar fácilmente, y muriendo en gran número por causas que no tenían nada que ver con el combate. Su historia merece ser contada con precisión, no para glorificar una guerra que no merece glorificación, sino para honrar la realidad de la experiencia humana y para comprender el pasado tal como fue realmente. Gracias por acompañarme en esta exploración de las duras realidades de la vida militar medieval durante el invierno. Espero que hayan ganado un nuevo aprecio por las luchas diarias que dieron forma a la historia, por el ingenio humano demostrado en respuesta a desafíos brutales y por el papel fundamental que jugó la logística en la determinación del destino de los reinos y campañas medievales. La pregunta de qué comían los soldados puede parecer prosaica en comparación con las historias de batallas y conquistas. Sin embargo, moldeó la historia tan profundamente como cualquier golpe de espada o máquina de asedio. Si disfrutaron de esta inmersión profunda en la historia medieval, les agradecería que le dieran me gusta a este video y lo compartieran con cualquiera que esté fascinado por la Edad Media o la historia militar. Suscríbanse a este canal para más exploraciones de las realidades históricas que desafían las nociones comunes. Dejen un comentario abajo y compartan sus pensamientos. ¿Qué aspecto de la vida militar medieval les gustaría explorar a continuación? Su participación ayuda a sacar más de estas historias a la luz. Hasta la próxima, mantengan la curiosidad por el pasado. Tiene más que enseñarnos de lo que podríamos imaginar.